Muy buenos días, querida familia. Ya estamos aquí, perdón por la tardanza. Tuve algunas complicaciones aquí para poder lograr la transmisión, pues un poco más temprano. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Queremos darles a todos la bienvenida y queremos decirles gracias por acompañarnos. Una vez más les voy a pedir, por favor, que si me escuchan muy bien, si hay audio, háganme saber. Háganme saber, por favor. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Es nuestro día 7 del estudio de oración de estos 10 días que terminan hasta el viernes. Vayámonos preparando, por favor, para este ayuno que tenemos el jueves, un ayuno donde muchos compartiremos a través del teléfono. Yo les había dicho que vamos a hacer un ayuno de acuerdo al libro de Isaías. En el libro de Isaías se nos presenta un tipo de ayuno donde se nos invita para ir y comer con nuestros vecinos, con los necesitados. Y es obvio que no podemos hacerlo por esa situación. Es obvio que no podemos hacerlo. Así que lo que vamos a hacer entonces este jueves es que nos vamos a dar el tiempo para orar durante el día. Y mientras oramos, vamos a elegir a 3 o 4 personas, usted en casa, y va a llamarle a una persona que usted no le haya llamado en todo ese tiempo, a un miembro de iglesia o a alguien que usted conozca, y por favor ore por esa persona. Acuérdese de nuestros hermanos de iglesia. Así es que este jueves, desde la mañana, iniciaremos nuestro ayuno y nos estaremos en contacto con nuestro Dios durante todo el día a través del estudio de la palabra y oración. Así que vamos a tener la programación regular. Después usted continuará con su ayuno. Y haga planes, busque a 3 personas, me pondré en contacto con la secretaria para que nos envíe si usted necesita información de alguien, pero vamos a llamarle a todos nuestros miembros de iglesia y vamos a orar por ellos, vamos a preguntarles de su necesidad y vamos a orar por ellos. Entiendo que algunos de ustedes por cuestiones de salud no puede hacer un ayuno como regularmente se acostumbra, pero pónganse en contacto con Dios. Intente hacer un ayuno. El ayuno es abstinencia de televisión, abstinencia de Facebook, abstinencia de Twitter, abstinencia de telenovelas, abstinencia. Puede hacer un tipo de ayuno con frutas o con líquidos, pero hagamos planes. Muy bien, familia, vamos a iniciar en esta mañana y vamos a iniciar con una oración también. Quiero pedirles que ahí donde están, en esta mañana vamos a buscar a Dios de rodillas, si les es posible. Pensemos en todos aquellos de nuestra iglesia y oremos por ellos. Es el momento para orar. Yo oraré en voz alta mientras usted ora en silencio. Oremos entonces. Padre Santo, muchas gracias por volvernos a levantar, por sonarnos el timbre o la alarma en la mañana y levantarnos para tener un encuentro contigo. Venimos a ti una vez más, porque eres nuestro único ayudador, nuestro único sustentador. Venimos suplicando perdón y misericordia. Venimos pidiéndote, Señor, que suplas nuestras necesidades. Oramos
por esta lista de enfermos que tenemos. Señor, el día de ayer conversaba con una amiga a través del teléfono y me contaba que papá había tenido la pérdida de la voz el año pasado y hoy estaba perdiendo el movimiento. Oramos para que tus promesas sean una realidad en la vida de ella. Rogamos para que los fortalezcas. Rogamos por todos los infectados del coronavirus. Rogamos por paz y rogamos por tranquilidad. Y Padre Santo, en esta mañana queremos sentir lo que sentía el pueblo de Israel cuando tú estabas con el campamento en medio de ellos y te manifestabas en el tabernáculo. Y cuando ellos se despertaban por la mañana, lo primero que podían ver era el santuario terrenal. Y tenían la plena seguridad de que Dios estaba allí, en medio de ellos. Hoy, en medio de tanta incertidumbre, oramos para que nos ayudes a sentir lo mismo, sentir tu presencia, y aunque no podamos verte físicamente, que podamos verte a través de los ojos de la fe y sentirte y palparte. Oramos por nuestros amigos en Houston también que sufren el coronavirus. Oramos por nuestro distrito y te agradecemos por todos aquellos a los cuales tú ya has sanado y están de regreso en casa. Sé con nosotros. En esta mañana vamos a entrar en el estudio de tu palabra. Por favor, acompáñanos. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a continuar. Vamos a continuar con el mensaje en esta mañana. Y hoy seguimos buscando un reavivamiento. Y el día 7, hoy martes día 7 de nuestra programación, llevamos como título Orando las promesas de Dios. En la Biblia tenemos muchas promesas, muchas. Bien podríamos decir en esta mañana que son más que suficientes, mucho más que suficientes, y que cubren todas nuestras necesidades, que para cualquier necesidad que tengamos, hay una promesa maravillosa. Para cualquier necesidad que tengamos, hay una promesa maravillosa. Y yo voy a abrir la palabra de Dios. Me gustaría que tú lo hicieras también en casa, si te es posible. El Evangelio de Jesús de acuerdo a Mateo. Mateo, el capítulo 7. Dice lo siguiente. Mateo, el capítulo 7 y el verso 7. Inicia así este maravilloso pasaje y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la primera de las promesas que abrimos en esta mañana, donde Dios nos invita a pedir y a pedir. Y la otra invitación es que debemos buscar, implica acción, implica movimiento, y también nos pide clamar, llamar. Así que vamos a pedir, vamos a actuar, vamos a llamar. Y me imagino que es algo así como cuando usted llega a visitar a alguien y toca la puerta y no le abren y tiene que insistir. A mí por lo menos me enseñaron que uno cuando visita a alguien tiene que dar los 3 toques del colportor. El colportor toca una vez y espera un momento.
Si no le abren, vuelve a tocar una segunda vez. Y si no le abren, entonces toca una tercera vez. Alguien dijo por ahí que la tercera es la vencida, ¿no? Así que en esta mañana Dios nos pide que oremos y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios a través de sus promesas. Nos dice también que a través de las promesas hay victorias imposibles y se vuelven posibles a través de las promesas de Dios. Jesús nos redimió. Y nos redimió para que por la fe recibamos el Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Allí un poquito antes de Efesios. Gálatas, el capítulo 3, el verso 14 dice lo siguiente: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hemos venido haciendo énfasis en el Espíritu Santo esta semana y nosotros tenemos una promesa. Ya vimos que es necesario pedirlo, ya vimos que es necesario renovarnos cada mañana, ya vimos que necesitamos morir todos los días, ya miramos, ahora vemos que tenemos una promesa. Lo que tenemos que hacer es pedir el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas. ¿Careces del Espíritu Santo? Hay una promesa. Tenemos que pedir esa promesa. Pero ¿cómo construimos la fe en aquello que Él ha prometido? ¿Cómo debemos orar para estar seguros de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo un corazón reavivado conduce a la madurez cristiana en la vida real? ¿Cómo? Esas son las preguntas que trataremos de responder el día de hoy. Por mucho tiempo no había practicado esto, dice la historia. Cuando descubrí las bendiciones de orar y las promesas de Dios, quise compartirlo con otros. Varios años atrás descubrí un libro titulado Pasos para un reavivamiento personal, el cual incluye un capítulo acerca de que el orar en las Escrituras es la clave para la experiencia cristiana práctica. Algunos lectores enviaron sus testimonios y es obvio, la práctica de la Biblia, el orar a Dios, sus promesas, el orar a Dios con la palabra de Dios, con la Biblia abierta, mencionando sus promesas y reclamándolas con autoridad, tiene que haber un efecto en nuestras vidas. Nunca pensé, dice el escritor, que encontraría un conocimiento tan nuevo acerca de la oración, orando, basado en las promesas de Dios. Mientras tanto, me ha dado victorias a mi vida que nunca creí posibles. Y no sé si te viene a la mente aquel momento en que el ángel Gabriel visitó a María y le presenta el plan de Dios y le dice: María, vas a dar a luz a un hijo. Y ella le responde y le dice: ¿cómo será esto? Yo no conozco, no estoy casada, no tengo esposo. ¿Cómo es posible esto? Y le dice: el ser que concebirás será engendrado por el Espíritu Santo. Y ella hace la pregunta: ¿cómo? Y el ángel le responde y le dice: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Tú tienes la respuesta. Y quiero afirmarte esto con otra promesa o con una situación igual. ¿Recuerdas ese momento cuando justo antes de ser destruidos Sodoma y Gomorra,
aparecen tres caballeros, tres amables caballeros en la casa de Abraham, en el encinal. Dos se van para Sodoma y para Gomorra y uno se queda con Abraham. Ese alguien, ese uno que se quedó con Abraham, era el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesús. Y entonces conversan y conversando mientras comían. Sara estaba en la cocina y por ahí estaba escuchando detrás de la puerta, y el Señor Jesús le dice a Abraham que su esposa Sara concebirá un hijo. Y Sara se empezó a reír y dijo, no es posible. A esa edad, 70 años. Y se empezó a reír. Y el Señor Jesús le pregunta a Abraham y le dice, ¿por qué se ríe tu mujer? ¿Por qué se ríe Sara? Y le dice entonces, ¿hay algo imposible para Dios? Y es obvia la respuesta. La respuesta es no, porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todas las cosas son imposibles. Por eso en esta mañana queremos invitarte a orar con las promesas de Dios. Grábate las promesas de Dios. Busca en tu Biblia las promesas de Dios. Inténtalo tú mismo. ¿Qué significa entonces orar las promesas de Dios? ¿Es esto escoger una promesa o un mandato de la Biblia y oramos las mismas palabras, se las devolvemos a Dios? Todo lo que tú tienes que hacer es abrir la Biblia, leer la promesa y decirle, Señor, vengo a ti con la promesa que tú me hiciste. Tu palabra dice en el libro tal, en el capítulo tal y en el verso tal. Y sabes una cosa, Dios es fiel a sus promesas. Y si en algún momento tienes duda, como suele suceder, como todos tenemos en algún momento, señala las promesas. Tienes la garantía de las promesas de Dios. Mientras llamamos a nuestros corazones y oramos con las Escrituras, nuestra fe es fortalecida. Y llegamos a conocer la mente de Dios como nunca. Mira lo que dice este maravilloso pasaje de Mi vida hoy. Se llama el libro, página 338. Escribió la sierva del Señor, Elena G. de White, dice, el borrar las promesas de la palabra sería como borrar el sol del cielo. Dios ha puesto las promesas en su palabra para llevarnos a tener fe en Él. En estas promesas, retira el velo de la eternidad. Es decir, al mencionar las palabras, tienes un acceso directo a Dios. No podemos tener la duda del alcance. Debemos saber que Dios está con nosotros, que nos escucha. La Biblia ofrece una guía clara acerca de nuestras oraciones. En primer lugar, yo quiero pedirte, por favor, y este es un error que surge muchas veces. En primer lugar, se nos insta, se nos invita a orar y que hagamos todas nuestras oraciones y pedidos en el nombre de Jesús. No podemos cerrar una oración sin mencionar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la autoridad divina, es autoridad para reclamar las promesas. Así lo dijo Él. Todo lo que pidas en el nombre de Cristo, dijo. Todo lo que pidas en mi nombre, dijo Él, lo haré. Esto entonces nos enseña y nos dice que si nosotros pedimos, pero en el cierre de nuestra oración nosotros no decimos en el nombre de Jesús como una autoridad, entonces no podemos garantizar el cumplimiento de la promesa. A menos que nosotros digamos en el nombre de Jesús y cerremos nuestra oración con la autoridad que se debe. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Un versículo en positivo, lo que pidan en mi nombre. Si estuviera en negativo, diría, si no piden en mi nombre, no los escucharé. Por lo tanto,
es necesario, es importante terminar nuestras oraciones con la autoridad divina en el nombre de Jesús. Dios también da una promesa general de que Él contesta las oraciones, pero que Él contesta las oraciones de acuerdo a su santa y divina voluntad. Por lo tanto, debemos pedir bien. Son las cosas que hemos venido también manejando durante la semana. Debemos pedir de acuerdo a su santa voluntad. Y esto es lo que dice. Esta es la confianza. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Necesitamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que dice la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, el verso 14. Y el verso 15. Dios revela su voluntad en sus mandatos y promesas de la Biblia. Dice, podemos confiar en que Él hará lo que ha prometido. Y hay una cosa más. El verso 15 dice lo siguiente. Y fíjate qué es lo que nos pide. Nos pide eliminar la duda en el momento de orar para que las cosas sean cumplidas. ¿Cómo está eso? Sí. Nos pide eliminar la duda en el momento de la oración. Fíjate lo que dice el verso 15 y 7. Es posible, míralo en tu Biblia, dice, y si sabemos que Dios oye, que es el verso 14, es decir, te está afirmando ya, sabemos que Dios nos oye, pero ahora nos dice el verso 15, dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, dice entonces, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. En nuestra oración debemos considerar las cosas como hechas. Es posible que tú no sientas el efecto de manera tan rápida, pero debemos considerar nuestras oraciones como ya contestadas. Contestadas. Imagínate que tú oras por algo en este momento, por X necesidad. ¿Cómo debería terminar nuestra oración? Posiblemente sería de esta forma. Señor, te agradezco por el milagro que acabas de realizar en la persona por la que estoy orando. O te agradezco por el milagro que acabas de realizar en mi persona. ¡Wow! Darlo por hecho. Darlo por hecho. ¿Qué promesas, no? ¿Qué significa esto entonces? Cuando oramos por algo que sabemos que está de acuerdo con la voluntad, Él ya está contestando en el momento. Ya está contestando. Todo lo que nos pide es que oremos de acuerdo a su santa y divina voluntad. El tiempo se nos ha ido. Hoy quiero pedirte que vayas de rodillas y ahí, mientras oras en silencio un minuto, reclama a Dios las promesas. Pídele que te ayude a hacer su voluntad. Necesitamos su ayuda, su dirección divina. Es el momento. Vamos a orar. Después yo terminaré con una oración en voz alta. Oremos.
ti en esta mañana, reclamando las promesas que tú nos dejaste en tu palabra. Gracias porque has suplido. Gracias porque para cada necesidad puede tener el ser humano en la tierra, hay una promesa para cada una de ellas. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por suplir lo que necesitamos. Gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo. En esta mañana, Señor, oramos por el consuelo de aquellos que lo necesitan. Presentamos delante de ti aquella promesa general también. Todo lo que pidamos y alguna cosa hay que nosotros necesitemos y la pidamos en tu nombre, tú lo harás. Venimos a pedirte que sanes el papá de esta amiga con la cual yo conversaba ayer. Venimos a pedirte que mantengas a salvo a la hermana Flor García, Samuelito, y a los que hay entre ellos enfermos. Venimos a pedirte, por favor, que hagas una realidad tus promesas en la vida de cada uno de ellos. Suplicamos por nuestro distrito, Señor. Tenemos a Lolo en el hospital. Tenemos a David, a Willy. Tenemos otros más contagiados que en este momento no vienen a venir. Pero rogamos que tú hagas tu voluntad y hoy con tu palabra pedimos que hagas tu voluntad en la vida. Te agradecemos por las oportunidades que yo, Dios, hay una hija tuya del río Texas que sufre por hace ya varios años. ¿Cuáles planes para ella? Oramos para que tú le des paz a la familia. Es así. Le des tranquilidad en su corazón. Oramos por la hermana Ver. Oramos por el hermano Tri, para que tú seas con ellos. Han sufrido mucho desde hace ya un largo tiempo. Dales paz, calma en sus corazones. Gracias por la sanidad del hermano Martín y la Tere. Gracias por ellos. Gracias por los que has sanado de Nico. Gracias por la sanación de Roberto. Gracias por todos. Bendice a nuestra iglesia, Dios. Sana nuestras tierras, sana nuestro corazón. Hoy tu palabra nos pide que hagamos una realidad del milagro en nuestras vidas. Creemos que así es, porque ya lo hiciste. Dale paz a todo aquel que lo necesite. A todos, en cualquiera sea su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, familia. Vamos a continuar con nuestro tema en esta mañana. El tiempo se nos ha ido, pero por favor, denme unos minutos más. Quiero leer en esta mañana unas promesas maravillosas y entonces vamos a ir cerrando. Mira lo que dice, son promesas que tú ya conoces, pero mira lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice lo siguiente. Un momentito, por favor, mientras encuentro esto. Dice lo siguiente, Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ha prometido, familia, estar siempre con nosotros. Nunca sientas que estás solo, abandonado a tu suerte. Por favor, nunca. Jeremías 29 dice lo siguiente. Jeremías, el capítulo 29, el verso 11 dice lo siguiente. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Rogamos que Dios te dé consuelo, que Dios te dé paz en medio de la situación que tú sufres. Busca la paz de Dios. Busca la paz de Dios. ¿Sabes una cosa? El sufrimiento trae mucho dolor. Y ese dolor a veces es insoportable. Pero yo quiero que tú sepas y conozcas también esta otra promesa maravillosa y voy a empezar a declinar con mi tema. Dice Isaías el capítulo 40 y el verso 31 dice lo siguiente. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las águilas. Las águilas por mucho tiempo en su juventud vuelan tan alto que algunas han llegado a subir más alto que el vuelo de un aeroplano. Pero mientras el tiempo pasa, el águila envejece. El águila envejece. Y cuando el águila envejece, porque un águila llega a vivir hasta 70 años, las plumas empiezan a envejecer, el águila pierde la energía, ya no puede volar. Y el pico es un problema. Porque el pico empieza a hacerse como un gancho. Ya no le funciona. Ya no sirve para comer. No puede cazar a sus presas. Ya no puede volar tan alto. Tiene que tomar una decisión. Y tiene que pasar por un lapso de 150 días, por 6 meses, perdón. Por 6 meses, 180 días. Es un periodo de sufrimiento largo por 6 meses. Tiene que decidir renovarse o dejarse morir. Tiene que tomar una decisión este animal elegante, esta ave. Y entonces decide volar a algún lugar y esconderse y empezar a hacer el trabajo de la renovación. El proceso es doloroso. Y muchas veces
casi insoportable. Pero Dios nos ha hecho esta promesa, que volaremos como las águilas, recobraremos energías, pero antes tenemos que pasar por ese proceso de sufrimiento. Cuando se refugia en alguna cueva, empieza con su pico ganchudo a remover cada una de sus plumas. Sangra. Y habiéndose quitado con el pico que tiene, ganchudo, empieza a golpearse sobre algo, sobre una piedra, no sé. Y ese proceso es doloroso y empieza a golpear por un largo tiempo hasta que su pico se le cae. Y entonces le queda un pico nuevo con el cual procede a arrancarse una por una de las plumas. Son 6 largos meses de sufrimiento. Dios no prometió 6 largos meses de sufrimiento para el ser humano. Es una ilustración que nos da de la forma en la que nosotros volaremos. Pero el águila tiene que pasar por ese sufrimiento. Y después de 6 largos meses y de golpearse para arrancarse el pico, de sangrarse, de lastimarse ella misma y de arrancarse todas las plumas, esperar el proceso de recuperación, donde las plumas vuelvan a salir, donde empiece a ver su nuevo follaje en su cuerpo emplumado y sus alas empiecen a extenderse en un tamaño de 2 metros cada una de ellas. Después de 6 largos meses, emprende el vuelo con una vida totalmente renovada. Muchas veces, tratando de renovarnos Dios y de perfeccionar nuestro carácter, permite ciertas cosas, cierto dolor y sufrimiento. Pero después de esto, debes saber que la promesa será cumplida. Y dice la palabra de Dios entonces, Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 10, por favor. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 10 dice lo siguiente. Denme un segundito, por favor, mientras encuentro aquí. El capítulo 5 y el verso 10 dice así. Dice, mas Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y establezca. Después de un poco de tiempo habrá un tiempo de proceso, de sufrimiento, de dolor. Solo Dios lo sabe. Él tiene planes para ti que yo no conozco y que es muy posible que tú tampoco conozcas. Pero la promesa es que sí levantaremos el vuelo como las águilas. No es fácil, porque no lo es. Sin embargo, después de esa breve prueba, que refina nuestra fe, que nos acerca a Dios, que pule nuestro carácter, que nos acerca a Él, que nos permite estar cerquita de Él. Estando cerca de Él recobraremos fuerzas, como un águila. Como un águila. Y nuestra vida espiritual se fortalecerá. Debemos rogar entonces a Dios para que nos fortalezca
Y después de cierto proceso que a nosotros no nos gusta, a nadie le gusta el proceso del sufrimiento, pero debes saber que al final de todo ello encontrarás algo maravilloso. Y hay otra cosa, ¿sabes? Una promesa maravillosa en la segunda carta a los Corintios. Tú no llevas una carga pesada que no puedas soportar. Es decir, Dios únicamente permite que tú cargues con algo que sí puedes llevar, que puede costar en su momento, que puede ser difícil la situación, que te puedes agotar, que en algún momento puedes sentir que te falta la energía. Sin embargo, es algo con lo que tú sí puedes avanzar. Por favor, no te rindas. Avanza tan solo un poquito más, que la solución está a la vuelta de la esquina. Por favor, soporta. Soporta un poquito más. Y sigue pidiendo mientras soporta, sigue rogando a Dios con las promesas de Dios, de la palabra de Dios abierta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 113, dice lo siguiente. Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho con vuestra Biblia en la mano. Por favor, agarra tu Biblia, abre las promesas de Dios, porque Dios respalda cada promesa que Él ha hecho con vuestra Biblia en mano. Decid, yo he hecho como tú has dicho. Presento delante de tu presencia esta promesa, y entonces dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Palabras de vida del Gran Maestro. Abre las promesas de Dios cada mañana. En esta mañana queremos ir terminando nuestra meditación, pero antes de terminar, yo quiero pedirte que una vez más vayamos de rodillas y pidamos a Dios el cumplimiento de sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, abre tu corazón, por favor, a Dios y agradécele, pídele, hazle saber qué hay en tu corazón. Es el momento